Muy buenos días. El Señor les bendiga. Sean bienvenidas, bienvenidos a nuestro jueves de estudio. Qué gusto saber que están ahí. La semana pasada aprendimos a conocer el Evangelio del Diablo. Hoy tendremos una pregunta. ¿La enseñanza dura, fuerte y real o suave, adornada y falsa? Esta pregunta es porque a medida que pasa el tiempo, me doy cuenta que estamos ante una generación de gente emocionalmente débil, donde todo debe ser suavizado porque todo es ofensivo, incluido la verdad. Hagan de cuenta que la gente ahora es como un jarrito de tlaquepaque que no se mueva tantito porque se cae y se rompe. Bueno, y conocer la escritura, he llegado a la conclusión que el Evangelio no debe de ser suavizado por ningún motivo, porque esa es la razón de que a Cristo se le tome solo como una moda y no con la seriedad que requiere, y no debe de ser así. Por eso nosotros debemos hablarlo como es, porque Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo, y así como su naturaleza es amor, también es fuego consumidor y aborrece el pecado. Y eso hay que decirlo con todas sus letras y suene tan duro como suene. Esa es la verdad. Muchas veces he pensado si quizás alguien se siente herido, lastimado o aludido por la forma en que se da la enseñanza, sobre todo los bebés espirituales. Pero no solo hablo de los recién convertidos. En esos bebés espirituales incluyo a quienes han estado muchos años dentro de las filas del cristianismo, pero siguen sin saber lo que es y con la pena. Pero no les diré que lo siento porque aunque sin ser grosera con nadie, yo seguiré la misma línea, porque mi compromiso es con mi Señor Jesucristo, con nadie más. Porque fíjense, si de algo yo estoy convencida, es que el Evangelio de Cristo, hablado como es, hará que las personas se sientan incómodas. Y si no es así, solo se habrá perdido el tiempo. Pero cada quien decide, porque las cosas se tienen que hablar como son. Ya sobran quienes predican doctrinas erróneas y con ellas hacen tropezar a muchos, logrando que el nombre de Dios sea blasfemado. Y eso es una pena. Lo que les estoy diciendo es que el consejo de Dios debe ser compartido como lo enseña la Escritura. Pero hay una gran insolencia en el cristianismo, porque ahora se enseña pura levadura que fermenta la masa. El diablo es muy astuto, como ya lo vimos la semana pasada y en semanas anteriores. Y ha hecho creer que una parte para compartir el Evangelio es proporcionar diversión a las personas con la intención de ganarles para la fe. Díganme ustedes. Y miren, así pianito van predicando un evangelio diluido y le cierran el ojo a las frivolidades del mundo, disfrazando el pecado a la iglesia que duerme. Pero Cristo no lo enseñó así. ¿Será porque no se le ocurrió? Porque ninguna parte de la escritura dice que la prédica deba ser adornada con palabras bonitas para que la persona no se ofenda. ¿Saben cómo se le llama cuando uno, por no decir una palabra que suene fuerte, se le adorna? Eso se llama eufemismo. Y el Señor jamás utilizó un eufemismo para llamar al pecado por su nombre. Bueno, 1 Timoteo 4, 6 y 7 nos dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Dice el texto: serás buen ministro. El buen ministro es el siervo fiel de Jesucristo porque predica la verdad revelada. ¿Revelada por quién? Por el Espíritu Santo. Y no la adorna, aunque lo que se diga sea duro de escuchar. Si quien habla la Escritura
no la conoce, no está bien nutrido, no está bien alimentado, por lo tanto no la vive. Entonces, esa persona no tendrá valor para hablar lo que el Espíritu Santo le manda. ¿Por qué? Pues porque no tiene la autoridad para hacerlo. Y con ello falta a la verdad e insulta la inteligencia de quien lo escucha. Por lo tanto, las personas no serán bien alimentadas y mucho menos nutridas. Y ese no es el plan de Dios para su iglesia. Él no quiere que la gente, en lugar de escuchar la verdad, solo oiga cuentos, chistes, payasadas, palabras adornadas que les hacen sentir bien, pero que no les edifica. Hagan de cuenta que les dicen, no, sí, sí, les soban acá la espalda, sí, sí, no, no pasa nada. Bueno, mira, te equivocaste, bueno, pues no pasa nada. En lugar de que digan, ¿sabes qué? Es que eso que hiciste está mal. Lo que tienes que hacer es enmendar tu camino para que sigas por el camino correcto, porque de no ser así, no vas a llegar a donde tú esperas llegar. Eso es lo que tenemos que hacer, no decir, ay, no, sí, pobrecito, no, hombre, no te preocupes, no pasa nada. Es como si nada más estuviéramos sobándoles el lomo y diciéndoles que todo está bien. Eso se llama divierte cabras. Y nosotros no somos cabras, nosotros somos ovejas y nos estamos alimentando porque somos del redil del Señor. Por eso tenemos que buscar un lugar donde se nos alimente con la palabra, no donde se nos dé un dulce que solamente nos entretenga. Fíjense, las cabras, todos se comen. No hay nada que les pongan enfrente que no se comen, pero las ovejas no. Las ovejas esas son más selectivas a la hora de alimentarse y nosotros tenemos que buscar un alimento, ya les he dicho muchas veces, un pasto dulce, jugoso, fresco, agradable a nuestro paladar espiritual, un pasto que nos edifique. El pasto es la analogía de lo que es la palabra, de lo que es la escritura. No importa lo dura que sea la escritura. Si no, nunca vamos a cambiar, siempre vamos a seguir creyendo que estamos bien cuando no es cierto. ¿Sí? Entonces, no, eso no tiene que ser así. O sea, nosotros no tenemos que estar aquí diciendo chistes, pero tampoco debemos aceptar que nos lo digan porque eso no nos edifica. Hay que enseñar a la gente a que el evangelio no se endulza y que necesitan escuchar la verdad aunque duela o moleste, porque el texto habla de enseñar, dice aquí, y eso significa sembrar la palabra en la mente de las personas, sembrar la semilla en la mente de las personas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y nadie debe sentirse ofendido, porque quien se siente ofendido, entonces hay que analizarse y saber, porque si se siente ofendido es por algo. Yo no conozco a nadie de los que están aquí frente a las cámaras, están viendo. Yo no conozco a nadie. Yo estoy diciendo la palabra tal y como es. Por lo tanto, no, ay, es que me lo está diciendo a mí. No, porque la palabra le habla a cada quien según su necesidad. Entonces, vamos a ver. 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos, que es los tiempos que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe. Pero fíjense por qué. Porque están escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bueno, en este pasaje el apóstol Pablo está describiendo a quienes iban a causar apostasía. Y es un mensaje duro, pero era necesario que Timoteo apercibiera a los hermanos acerca de ese problema y que les animara para que continuaran en la sana doctrina. Créanme, lo he vivido en carne propia. No es nada popular enfrentar a quienes enseñan falsedades, pero tenemos que hacerlo, porque es preferible temer a quien tiene poder para echar nuestro cuerpo y todo al infierno, que aquellos que nos lastiman, que nos hieren, que nos critican, que nos ofenden, que nos lastiman, solo por decir la verdad. Estás mal, eso no es correcto delante de Dios.
La palabra de Dios no enseña eso, la Biblia no está diciendo eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Fíjense nada más cómo les hablaba el Señor Jesucristo. Mateo 23, 27. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El Señor Jesucristo nunca faltó al respeto porque hablaba con la verdad, pero sí fue duro al hacerlo. Él nunca suavizó sus palabras y llamaba sepulcros blanqueados a los escribas y fariseos. Y así sigue llamando a los fariseos modernos que no quieren escuchar su condición de pecadores y les dice que como sepulcros blanqueados, ellos también están bien cerraditos, están bien sellados y se sienten muy seguros con su etiqueta de cristianos. Se sienten bien seguros y hasta se ufanan de llevar su Biblia y que la gente los vea los domingos. Pero ¿qué tal? ¿Por dentro qué son? Como sepulcros blanqueados por fuera, dice el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros reflejamos lo que traemos adentro, es lo que reflejamos por fuera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Eso se lo contestó a Tomás cuando le dijo, Señor, ¿y a dónde vas? ¿O a quién iremos? ¿O cómo es que vamos a ir al Padre? Y entonces le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Pero una cosa es cierta, fíjese. Cuando las personas no quieren escuchar la verdad de Dios, entonces no puede salir la podredumbre que traen dentro de su corazón. Pero tampoco dejan entrar la vida para transformarlos, para cambiarlos. Y la verdad es que si la casa está hundida por dentro, lo de afuera no importa. Si se tiene un corazón negro, un corazón sucio, un corazón contaminado, un corazón donde Cristo no puede entrar porque Él no puede entrar, estar donde hay pecado, entonces imagínense, lo vamos a reflejar por fuera, aunque seamos bien amables, porque hay gente que es muy amable, sí, pero eso no le va a salvar. Lo que le salva es tener a Cristo en su corazón. Y Cristo no puede entrar si nosotros no le pedimos perdón por estar pecando. Él no va a entrar a nuestro corazón porque Él no va a entrar a la fuerza. Pudiera hacerlo, pero no lo va a hacer. Y tampoco les voy a decir que Dios es un caballero porque eso es mentira. Sería bajarlo a la tierra, así como los caballeros de la tierra, que por cierto ya ni existen, pero bueno. Pero y Él no lo va a hacer así a fuerza. Él ya mandó a su hijo y solamente aquel que quiera recibirlo. Segundo Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en estos tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo acabamos de leer hace rato. Quien se sienta comprometido con Dios no debe de escuchar lo que huela a una falsa doctrina, que al igual que en ese tiempo en el que de Timoteo, a medida que pasa el tiempo va en aumento. Y el texto es muy claro. Nos deja ver que todo lo antibíblico sale de boca de mentirosos que no sienten culpa por desobedecer a Dios, haciendo tropezar a otros, porque lo que Dios quiere es llegar hasta el corazón del hombre pecador. Ahora, fíjense lo que les voy a decir. No solamente es antibíblico lo que, lo que está fuera de la Biblia. Para la iglesia también es antibíblico que se saquen textos de contexto y se los apliquen a la iglesia, porque el Señor trabajó en diferentes épocas. La próxima semana les voy a hablar de eso. ¿Cómo fue que el Señor trabajó? Para que puedan entender, porque les digo que no todo lo que está en la Biblia aplica a la iglesia. No todo. La iglesia tiene su propia doctrina, su propia enseñanza. El apóstol para nosotros es Pablo.
Para la iglesia es Pablo, para los judíos es Pedro. Pero la próxima semana se los voy a enseñar para que lo puedan entender de mejor manera. Bueno, para que la palabra que nace limpia del corazón llegue igual de limpia a las personas, hace falta que se hable todo lo dura que es, que no se adorne, pero que también se le deje entrar hasta el fondo del corazón, porque si no, no lo va a sanar. Necesitamos aceptar la palabra tal y como es. La palabra, si la palabra nos ofende, bendito sea Dios porque nos está ofendiendo. Bendito sea Dios porque nos dice, es un sepulcro blanqueado por fuera, pero lleno de huesos por dentro. ¿Por qué? Porque a veces estamos diciendo que somos grandes, o a lo mejor ni siquiera lo decimos, pero no lo gritamos a los cuatro vientos, pero sí estamos diciendo que somos cristianos y todo, pero ¿cómo lo demostramos? Lo vamos a demostrar en nuestra manera de vivir. No nada más es porque lo digamos. Por eso dice, son como sepulcros blanqueados por fuera, pero llenos de huesos por dentro. En nosotros, en nuestro corazón, tiene que haber vida. Y la vida la da solamente el Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Sí? De tal manera, fíjense, que quien se sienta lastimado, herido, ofendido, dolido, etcétera, debe dejar de aislarse en su sepulcro blanqueado. Tiene que reconocer cuando la palabra de Dios lo confronta con su realidad espiritual y no mantenerse en la moda terrible de seguir a quienes avisan el evangelio, solo porque son reconocidos y tienen mega iglesias que con tal de no ofender evitan decir muchas de las duras verdades que dice la escritura. Les voy a decir algo. Cuando ustedes vean una mega iglesia, duden que ahí se predica sana doctrina. Y les voy a decir por qué. Porque mucha gente ahorita, en la actualidad, solamente está buscando quién lo motive, quién le diga lo que quiere oír. Mira, tú di que vas a estar sano y vas a estar sano. Tú di que, mira, tú visualiza la casa que quieres y ponte a pensar, no, yo quiero una casa así, ya salga. Y vas a ver que Dios te la va. Eso no es bíblico. La Biblia en ninguna parte dice eso. Ahora, la Biblia nos dice, sí nos dice, si ustedes quieren algo, pídanlo y el Señor se los dará si ustedes lo piden en oración. Y luego nos vamos a Primera de Juan, y ahí en Primera de Juan dice, si piden todo conforme a la voluntad de Dios, pero todavía hay algo más. Dice el Señor, dice, si ustedes, los que me aman, guardan mis mandamientos, se acercan a mí, dice, y entonces yo me manifestaré a ustedes. ¿Cómo se va a manifestar a nosotros? Respondiendo a nuestras oraciones. Pero si nosotros no nos acercamos a Él, entonces no nos preguntemos por qué el Señor no responde a mi oración. Primero, tenemos que recibir a Cristo. Después, empezar a vivir como Él quiere que vivamos, obedeciendo su palabra. Cuando nosotros hayamos obedecido su palabra y tengamos una necesidad y oremos a Él, no que declaremos, no que decretemos, no que confesemos, no que cancelemos. Dice que oren, que rueguen, que pidan. Cuando lo hagamos, entonces el Señor se manifestará a nosotros respondiéndonos conforme a su voluntad. Mientras tanto, no digamos, ¿por qué el Señor a mí no me responde? Primero pregúntate, ¿estoy obedeciendo lo que dice la palabra de Dios o no? ¿Estoy haciendo caso a lo que el Señor me dice o no? Porque esa es la respuesta a por qué el Señor no se manifiesta, por qué el Señor no responde a veces nuestras oraciones. Porque no estamos viviendo conforme Él pide. No lo estamos obedeciendo. Sí, dice Romanos 8:28, dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Sí, pero Juan 14:15 dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y si nosotros no estamos guardando su palabra, no estamos obedeciendo su palabra, como de montres vamos a esperar que el Señor responda como nosotros queremos a nuestras peticiones? Por eso les digo, tenemos que aprender a leer la Biblia y tenemos que aprender a conocerla para que podamos entenderla en todo su contexto. Porque solamente nos quedamos, ay, no, es que el Señor me va a
Si yo oro a Él, Él me va a dar todo. Sí, pero también te dice que si oras conforme a su voluntad, porque en otra parte de la Biblia dice, ustedes piden y no reciben porque no piden como es, piden para gastar en sus deleites, así dice el Señor. Pero también dice, si tú no oras a mí, si tú no me obedeces, yo no me voy a manifestar a ti. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Les invito para que vean Deuteronomio 28. Y les pongo este ejemplo de Deuteronomio 28 porque el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre va a ser el mismo. La misma enseñanza que les dejó a ellos de obediencia es la misma enseñanza que nos está dejando a nosotros también. Y así va a ser hasta el final. Por eso dice en el libro de Eclesiastés, dice, el fin de todo discurso es este. Ama a Dios y obedece a su voluntad. Eso es lo único que quiere el Señor, obediencia. Y la próxima semana, cuando les dé el estudio, ustedes se van a dar cuenta que así fue como el Señor trabajaba en todas las épocas, con diferentes personas y en diferentes circunstancias. Pero Él, lo único que demanda de su pueblo, de sus hijos, es obediencia. Bueno, cuando leemos los evangelios, nosotros vemos cómo era que Jesús y los apóstoles daban el mensaje. Y observamos que ninguno de ellos lo endulzaba para agradar a los pecadores. De hecho, sufrieron consecuencias graves por predicar la verdad. Los apóstoles, fíjense, murieron apedreados, aserrados, despedazados, crucificados de cabeza, decapitados, muertos a espada, colgados, atravesados con lanzas, arrastrados y despedazados. Y el mismo Señor Jesucristo fue azotado, blasfemado, escupido y crucificado. Fue una muerte dulce, una muerte en un lecho, así cómodamente rodeado de su familia. No, ahí nos está diciendo cómo murió. Por eso, Romanos 1:18 nos enseña, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, todos ellos predicaban un evangelio completo, pleno. Ellos no lo adulteraban. Y no lo adulteraban como endulzándolo, suavizándolo, hablándoles bonito a la gente. Es que de verdad que se nos tiene que hablar duro y fuerte para que podamos entender, porque si no lo entendemos, ¿cómo les hablábamos nosotros a nuestros hijos cuando estaban chiquitos y que no entendían? Mira, por favor, pon atención y atiende. Haz esto o aquello o lo otro. Y les decíamos cómo lo hicieran. Pero teníamos que hablarles fuerte, ¿sí o no? No con malas palabras. Yo a mis hijos nunca les hablé con malas palabras. Sí les hablé duro, les hablé fuerte, claro, pero no con malas palabras. O sea, nunca les falté al respeto de ninguna manera. Entonces, así es el Señor. Él no nos falta el respeto, Él solamente nos dice la verdad. Ahora, ¿por qué no lo adulteraban? ¿Por qué no lo adornaron? ¿Por qué no lo suavizaron? ¿No lo endulzaron? Bueno, mucho menos lo cambiaron. ¿Por qué? Porque ellos no querían agradar a nadie. Ellos predicaban la verdad con mayúsculas, ¿sí? So pena de muerte, porque su intención era enfatizar que el evangelio debe ser predicado tal y como es, puro, sin mezclas, sin cambios ni adornos, es decir, completo, tal y como es. Eso es solo porque en el Evangelio, sin eufemismos, como ya les dije, sin cambiar la palabra pecado por, ay, esa es una falta pequeña, ¿no? Es un pecado. No, mira, es que tiene un espíritu de alcoholismo. Eso no es cierto. Es un borracho y se acabó. Que esté enfermo. Es que esté enfermo. No, no está enfermo, es un borracho. ¿Por qué es un borracho? Porque practica una obra de la carne. ¿Y qué es una obra de la carne? Pues eso, él estarse embriagando cuando sabe que le hace mal. ¿Para qué vamos a decir mentiras? La persona nunca va a cambiar así. Ahora, cuando nosotros predicamos un evangelio no adulterado, hay salvación. La gente se salva porque la gente empieza, Dios mío, acá empieza a pensar él en su conciencia, empieza a darse cuenta que está mal. Por eso la palabra de Dios no debe ser suavizada, ni tiene que ser entretenida para que se entienda y acepte por la mente carnal. Nosotros no debemos de apelar a las emociones. Nosotros no tenemos que apelar a las emociones, sino a la conciencia de la persona para que se dé cuenta que está mal.
A veces nos queremos creer más buenos que Dios y pretendemos ayudarle al Señor adaptando su consejo para no lastimar. No se vaya a ofender. Pero nosotros no debemos esconder la verdad por miedo a la reacción de la gente. La verdad disfrazada y adornada no es el Evangelio. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, él dijo en una ocasión, en la creación antigua, Dios no usó nada más que su palabra como un instrumento, como único instrumento. Él dijo y fue hecho. ¿Qué significa eso? Que Dios habló las cosas así como son. Salió de su boca la palabra y actuó. La palabra obró en las personas. ¿Por qué tenemos que hacerlo diferente nosotros? Si lo único que estamos haciendo es hablar la palabra. Y la palabra así dice que se diga, pues así se va a decir. Así que si usted se congrega donde le enseñan que su palabra tiene poder, si le enseñan a decretar, a confesar, a cancelar y lo que le predican no le hace sentir mal, no le incomoda, no le ofende, solo le hace reír y sentirse contento, corra, no se detenga. Eso no es el Evangelio. Eso se llama humanismo puro. Alguien dijo, la dureza de Dios es más amable que la suavidad de los hombres. Eso no, perdón, eso no le está alimentando el espíritu. Eso está alimentando su carne, alimentando sus emociones, porque le está haciendo sentir bien. Y no me diga que después de que pase ese día, al otro día no se siente usted mal, porque sabe que está mal y que lo único que fue hacer fue perder el tiempo. Por eso yo siempre digo, cuando yo comparto la palabra así con algunas personas, yo les digo, si tú no estás convencido de lo que estás escuchando, pues entonces yo no sé qué estás buscando, porque aquí se va a hablar la palabra como es. Aquí yo no voy a decir mentiras a nadie. Yo no estoy ganando nada ni nada. Yo lo hago nada más por amor y gratitud a mi Señor. Yo nunca le pido nada a nadie. Yo estoy muy agradecida con Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Y la única manera que yo tengo es esta, compartiendo lo que Él a mí me ha dado. De gracia yo recibí su palabra y de gracia yo la ofrezco a los demás. Porque el tiempo se acaba y tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. ¿Y saben por qué? Porque el Evangelio duele. El verdadero Evangelio duele, pero hace libre a quien lo recibe y acepta. Y para que las personas puedan ser salvas, tienen que reconocer su condición de viles pecadores y la necesidad urgente que tienen de un Salvador. Y si yo les voy a decir a ustedes que todo está bien y no los confronto con la realidad del pecado, pues entonces me estoy comportando como una ciega, guía de ciegos. Y entonces yo me convertiría en una sucia engañadora. Y yo no soy eso. Yo soy una hija de Dios que habla su palabra tal y como le enseña la Biblia. Yo aquí no voy a cambiar en lo absoluto el Evangelio, porque el castigo va a venir sobre mí, porque yo estoy llevándolos a ustedes a la perdición, cuando mi deber y mi compromiso delante de Dios es llevarlos al arrepentimiento para que ustedes empiecen a cambiar su vida. Y hablo así de ustedes porque yo no me refiero a nadie en particular. Yo hablo en general a todo aquel que esté escuchando que esté viendo este video. Yo le digo, analiza tu corazón, mírate por dentro, hazte una introspección y ve cómo está tu corazón delante de Dios. Reconoce tu necesidad del Señor, arrepiéntete y acércate a Él. Para terminar, nada más les voy a decir una frase de John MacArthur que dice, no suavices el Evangelio. Si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente ha estado ofendiendo a Dios toda su vida. Prediquemos el Evangelio con nuestros hechos y cuando sea necesario, hablemos. Y recordemos que si la gracia que hemos recibido
no nos ayuda a guardar las leyes de Dios, estamos siendo obedientes al diablo. Termina el estudio, empieza el servicio, meditando sobre lo que aprendimos el día de hoy. Amén. Si te edificó, compártelo e invita a más personas a unirse al grupo y no olvides dejar tus comentarios. Les invito a visitar la página de YouTube, La Sierva de Jesucristo, se suscriban y den like en el nombre y aparecerá la lista donde podrán escuchar reflexiones, estudios devocionales y oraciones. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. Dios nos bendice.